Amigos, el día de hoy tengo una entrevista que me emociona muchísimo y es la última de mis entrevistas porque, como ya han podido ver, yo tengo ahí mi programa entre personajes y propuestas. Y entonces, esta vez he dejado lo mejor para el final. Voy a entrevistar a una persona que yo admiro muchísimo desde que nací. Es una persona que es mi guía, es mi gran referente, y no solamente para mí, es un gran referente en la educación de nuestro país. Él ha logrado muchísimas cosas por la educación, que es la mejor herencia que se puede dejar para los hijos, la educación. Mi padre está a mi lado, es mi héroe, estoy bastante conmovida. Ha logrado muchísimas cosas por la educación desde que empezó como docente y logrando tener muchísimas instituciones de alto éxito en nuestro país. No solamente en el sector privado, sino también en el sector público, porque él fue congresista constituyente en el año 92 y fue reelecto en el año 95 y llegó a ser congresista de la República. Y lo más importante y que yo admiro profundamente, padre, es que haya conseguido tener la Universidad Pública Amazónica de Madre de Dios, ayudando a tantísima gente, porque mi padre es un ciudadano emergente más, porque él es de provincia, un provinciano de Puerto Maldonado de Madre de Dios, que vino a Lima, nuestra capital, para sacar adelante a su familia, y es un ejemplo de que él combatió contra el Estado fallido en el que vivimos y es uno de los ganadores que triunfó al Estado. Y acá lo tengo presente, Roger Amorús Gallegos. Saludos a toda tu gran audiencia. Te estás manifestando como una gran entrevistadora. He escuchado tus entrevistas y realmente son muy sesudas. Y ya que me solicitaste, acá estoy contigo, hija. Cualquier pregunta, acá somos democráticos, no hay veto para nada. Así es, padre. Esta, como repito, es mi última entrevista porque es mi entrevista así ya de lujo. Padre, tú eres un gran referente de la educación peruana. ¿Qué tan difícil fue para ti, tu niñez, tu tierra, dejar tu tierra y llegar al Perú y sacar adelante, solo a tu familia? Bueno, no, mi tierra es en Perú. Llegué a Lima. A Lima. Tú sabes que nosotros somos de muy profundo, de adentro, de Madre de Dios, y más adentro de Madre de Dios, de Puerto Pardo. Mi salida realmente de Puerto Pardo, no me acuerdo porque, según mi mamá, me sacó a los 8 meses. Creo que nadie se acuerda a los 8 meses de haber nacido, ¿no? Pero llegué a ella, tendría pues unos 21 años, 22 años. Llegó a Puerto Maldonado como la gran metrópoli de un caserío realmente que es Puerto Pardo, ¿no? Y ella muy luchadora, ya un poco rebelde, porque sale de su entorno familiar, de mi abuela, mi abuelo, con todos sus chacras, digamos, que teníamos ahí. Sola se viene a enfrentar la vida al Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios. Entonces ella ahí pues aplica una habilidad que te estoy escuchando muy bien, de que los chicos de quinto de secundaria, fácil que puedan salir con un título práctico, inclusive estás tú ya yendo más lejos, que le den a nombre de la nación. Eso es muy importante, porque antes sí se daba, pero no salían a nombre de la nación. Así es. Ella, mira, no estudió ni siquiera completo la primaria. Ella, con tercero de primaria, ya había aprendido un oficio, que es la costura. Y ese oficio le permitió supervivir en Madre de Dios, ¿no es cierto? Claro. En Puerto Maldonado. Así nos crió. 6 hijos. Nos crió 6 hijos, nos crió, nos educó hasta donde ella pudo. En el sentido de que en Madre de Dios, felizmente ya, cuando yo terminé la primaria, ya se había creado el colegio secundario. No había antes, porque mi hermana mayor, que tú conoces,
Exilda, ella la mandó a estudiar, fíjate ese esfuerzo de una madre, ¿no? Terminó primaria y no había secundaria. Ella le mandó al Cusco a estudiar secundaria. Cuando yo terminé ya había secundaria, en el colegio Billingur, que conoces, y tengo el gusto de haber egresado hasta el quinto de secundaria a estudiar la prevocacional en un colegio del Estado, primaria, y la educación secundaria también un colegio del Estado, el colegio Billingur. Y al terminar, bueno, ya pues, tú sabes, ese tipo de empuje de madre también me envió a Lima. Y aquí estamos. Ya de eso te estoy hablando, pues, hija, del año 70, porque yo egresé el 69, ¿no? Precisamente, y el año febrero del 70 llegué a Lima, ¿no? ¿Cómo no? Ya muchos años, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no admirar a una persona como él y como muchos peruanos que salen de su tierra natal para buscar un futuro mejor, y el empuje que tuvo mi abuela, ¿no? Como luchadora que es, como guerrera que es, y sacó adelante a sus 6 hijos. Padre, tú llegaste a Lima y entraste a la uni. Bueno, sí. Entonces, hija, siempre les inculco que la vida es un continuar hacia adelante, ¿no? No hay que retroceder para nada. Y los hijos son una continuidad de uno, ¿no? Yo vi el esfuerzo de una mujer que era mi madre, y lógicamente con ese esfuerzo y con ese impulso ya vine a Lima. Por eso yo siempre digo, y creo que te he escuchado a ti, que los chicos de lo profundo, ya sea la selva, la sierra, los Andes, realmente son bendecidos, porque ellos están creando una fortaleza interior que después lo van les va a servir mucho. Entonces yo vine con esa fuerza, esa fortaleza, y acá ingresé efectivamente a la uni. No tuve tiempo de estudiar en una academia preparatoria. Felizmente ya 2 años antes me había preparado un poco en matemáticas, en física, en química, en la uni, ya viendo mi futuro para la Universidad Nacional de Ingeniería, que ese tiempo, que yo estaba en secundaria, escuchar de la uni en provincia realmente era lo máximo, ¿no? Porque era una universidad líder en Latinoamérica, y hasta ahora sigue teniendo, digamos, esa fortaleza. Es como la uni, el crisol de todas las identidades provincianas que se encuentran en el primer ciclo, y es el Perú. Eso es la uni. Y felizmente en el primer intento ingresé. En el primer intento ingresé. Pero ¿cómo no y ahí ibas estamos. a ingresar en el primer intento si yo sé, tengo entendido que te decían de apodo? ¿Quién le dice de apodo? Baldor. Sí, es un apodo agradable que tuve desde cuarto, donde ya tenía el placer de tener unos 25 alumnos que les enseñaba De manera particular. matemáticas, y lógicamente les cobraba, ¿no? Claro. 20 soles a cada uno, pero todos ingresaron a la normal. Ese tiempo en Madre de Dios se instalaba una normal para profesores, y lógicamente tenían deficiencia en matemáticas, y yo los preparé a un grupo. Desde ahí comienza mi afición también por la gestión, no solamente por educar, dar clases, sino también la gestión, ser gestor, fundador, formador, ¿no? Entonces, ya cuando vine a Lima, estando estudiando en el primer ciclo y segundo ciclo, salió pues un comunicado en la uni, ¿no? De que se necesitaba profesor en una academia, que era exclusivamente una academia de profesores de la uni, que era, antes se llamaba CUNY, en mi tiempo ya se llama César Vallejo, ¿no? Que no es lógicamente la de nuestro amigo Acuña, sino es una academia de la uni. Y hasta ahora existe esa academia, ¿no? Y ahí postulamos con 50, yo estaba en el segundo ciclo, e ingresamos 5 a estudiar como profesores en trigonometría y en álgebra, ¿no? Y
Y desde ahí nos iniciamos como profesores primero. Te estoy hablando del año 72, más o menos, ¿no? 71. Y ya luego nos difundimos en otras academias y nos entró pues el espíritu emprendedor también de ser uno mismo, ¿no? Así es. La Y institución. ha salido hasta en las noticias que a razón de la pandemia han como que estadísticamente evaluado algunos países y Perú ha salido como uno de los países donde son más emprendedores. O sea, somos bastante creativos, vemos la forma, ¿no? Y bueno, mi padre es un ejemplo de cómo él poco a poco, ¿no? Empezó emprendiendo y llegó al gran éxito del cual vamos a llegar, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con nuestra situación también de una extrema, digamos, pobreza que tenemos comparado con otros países. No tenemos las comodidades al inicio y eso genera en nuestros niños, en nuestra juventud, un impulso emprendedor. Pero ahí ya tiene que inyectar el Estado ese apoyo, ¿no? Aparte de los padres, porque ahorita solo son los padres, ¿no? Así como en este caso yo tuve una madre con ese impulso, porque si no haya tenido eso, era imposible que me haya realizado. Claro. Imagínate que me haya hecho quedar a trabajar y madre de Dios, oye hijo, ya ayuda a la chacra o ayuda llevando las costuras, como yo llevaba las costuras que ella hacía en Madre de Dios, cosía muy bien, era una de las más referentes costureras en Madre de Dios, a las personas importantes, les hacía sus vestidos. ¿Y quién le llevaba? Yo le llevaba. Tranquilo. Pero ella no quería que se quede uno ahí. No, tu hijo no. Tú tienes que salir, mi hijo. Sí, me da muchos, te meten a la cabeza. No, hijo, tú tienes que llegar muy lejos, ¿no? Y siempre haz cosas nuevas, emprende cosas nuevas, ¿no? Y una frase que siempre se quedó, y nunca uses cosas usadas, siempre lo primero para ti. Y así queda, ¿no? Claro. Bueno, porque es mi padre y le digo así le digo de cariño. Él es un ejemplo del emprendimiento, como digo, ¿no? Entonces... Pero con respaldo, ¿no? Con respaldo. Pero solamente familiar. Como tú estás propiciando ahora un respaldo, no solo familiar, sino del Estado, y yo te felicito. Exacto. Es por que eso, no todos, y creo que ahí sí reventaría. No todos tenemos el beneficio de tener unos padres que te puedan brindar una educación de calidad, ¿no? O a veces hay tantas familias donde hay padres ausentes. Entonces, ahora tiene que haber un impulso del Estado. El Estado tiene que dar una educación de calidad porque para mí, estoy convencida, es la única herramienta con la que se puede combatir las distintas enfermedades con las que cuenta nuestro país, como tanta inseguridad ciudadana, como la corrupción. En corrupción han habido miles de millones de soles que se han ido en actos de corrupción. Si esos miles de millones de soles se hubieran ido dirigidos al rubro educativo, salud, no estaríamos en la situación que estamos viviendo ahora, que con la pandemia estamos pero en una crisis no solo sanitaria, sino que es, yo le digo crisis combinada porque es social, política. Estamos en una crisis profunda, efectivamente, y como tú dices, y tienes mucha razón, la educación es la esencia, la base. Así es. De la educación nace la justicia, la moral, los valores, todo se fundamenta en la educación. Uno sin educación es casi imposible que pueda desarrollarse en los diferentes campos. Padre, es por eso que se da tanto se habla y tanto se predica de educación, ¿no? Y a veces creemos de que es solamente discurso en el aire, pero vemos otros países, Singapur, los países del Asia, el porcentaje de inversión en educación. Entonces ellos fueron los primeros que demostraron que sin recursos, muchas veces un país, recursos naturales como Japón o como Singapur o como digamos, Hong Kong, estos países del Asia, los grandes tigres, sin recursos naturales, solo cerebro. Pero cerebro transformado a través de ¿qué? De la educación. Así es.
Y acá es más, el presupuesto en educación año tras año, padre, va subiendo. Ese no es, o sea, no es falta de presupuesto, sino que aparentemente es falta de justamente ingenio, porque ¿cómo puede ser posible que van 11 años consecutivos en que que no se utilice el 100% de lo que se asigna al sector educación? Se le asigna un presupuesto y el 30% retorna al Tesoro Público. Entonces, esa es mi indignación también, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, pues, hija, ya como congresista, Sí. sobre todo, por ejemplo, los profesores, que no hay alguna atención realmente verdadera del Estado al verdadero elemento transformador, que es el profesor, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, mucho presupuesto se va en la parte burocrática, en proyectos que no se realizan, y presupuestos que se devuelven. Escasos presupuestos, pero como no son buenos proyectos aprobados pues tú sabes que todo proyecto tiene que ser aprobado por una entidad del Estado, retornan otra vez al Estado. Así es. Padre, tú empezaste como docente, luego tuviste una academia preuniversitaria y así fuiste forjando y hasta tener un instituto, IDAT, y luego llegaste a tener una universidad que es tan difícil acá en nuestro país, ¿no? Llegaste a tener la Universidad Tecnológica del Perú. Quiero que me cuentes un poquito toda esa transición, si es que se te fue fácil o difícil con el estado fallido en el que estamos, o sea, porque hay muchos permisos, muchas licencias que sacar. ¿Cómo fue todo ese proceso para que llegues a tener una universidad? Bueno, yo creo que siempre uno tiene que llevar dentro de sí un deseo, una fortaleza que te viene de atrás, ¿no? Siempre desarrollarte. Ya había ingresado a la universidad, dentro de la universidad ya era profesor, pero lógicamente vi oportunidades privadas donde no intervenía el Estado, en donde era muy importante que los alumnos se prepararan para postular a universidades. Ese tiempo, acuérdate, era muy difícil ingresar a la UNI, ahora también, a San Marcos, ¿no? A La Molina. Universidades privadas muy pocas había en ese tiempo. Había la Católica, ¿no? La Universidad de Lima, que eran universidades bien difíciles de ingresar. Entonces, un porcentaje altísimo se quedaba sin ingresar. Entonces, era el momento de preparar a esos muchachos, ¿no? Y se formaron las famosas academias preuniversitarias, ¿no? Así es. Algunas muy grandes, y nosotros fuimos, creo, una de las más grandes, donde yo ingresé primero como profesor, pero luego de un año de estar como profesor, el dueño me llamó para asociarse por ciertas habilidades que vería. Un jale tremendo con los alumnos. Y al asociarme con él, realmente explosionó la academia, porque en la academia éramos 4 socios, ¿no? Tengo muchos buenos recuerdos de ese inicio, y con ese incentivo de tener acciones en la academia, de participar de los beneficios y del crecimiento de la academia, lógicamente me impulsó al trabajo, ¿no? Creamos varias academias, uno de ellos la peruana San Fernando, que era una academia casi exclusivamente para medicina, para San Fernando y Cayetano Heredia, ¿no? Creamos una academia también para militares. Ese tiempo era un gran deseo de los jóvenes ser militares, antes que exista el Sendero Luminoso. Entonces creamos los Rangers, una academia donde fue la academia más grande para pre-militares. Tenemos ahí muchas promociones que ahora son comandantes, capitanes, ¿no? Y también una academia para ingeniería, ¿no? Y luego ya termino yo la universidad el año 77, y lógicamente no me iba a quedar solo en academia. Yo ya soy un profesional, un ingeniero industrial. Toda mi promoción, su anhelo era trabajar en el Estado, en Perú, o irse a Venezuela eran unos sueldos muy grandes en Venezuela, en petróleo,
¿no? Era realmente apetitoso. Pero yo ya había tenido éxitos en la academia, llevo un verano que tenía más de 5.000 alumnos, y vi que había un potencial en la parte tecnológica, en la parte ya, digamos, regular de estudio tecnológico, un instituto. Entonces dije, bueno, voy a seguir por este sendero. Ya no, lógicamente seguía con la academia, pero más profesionalmente fundé el Instituto de Administración y Tecnología, IDAT, ¿no? Es un instituto para electrónica, para computación, para sistemas, ¿no? Entonces lo fundé porque vi esa necesidad y tenía que abocarme ya totalmente a eso, tras que toda mi vida lo hice a nivel privado. Creció mucho, 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 tuvimos algo de 20.000 alumnos y luego, como creció tanto, todos los alumnos solicitaban continuar sus estudios, terminar 3 años como instituto, eran técnicos, pero siempre el anhelo de ser un profesional universitario, ¿no? Para seguir maestrías y doctorado, pues. Y las universidades no le daban este sitio. Me acuerdo ese tiempo la San Martín, la misma Garcilaso, menos la Católica, no aceptaban los egresados de instituto. A pesar que la ley decía que los egresados de instituto pueden convalidar sus estudios en una universidad, pero ya la universidad, dentro de su autonomía que también la ley les da, no lo recibían, pues. Hacían qué cosa, se inscriben y repiten desde el primer ciclo, o sea, todos los cursos, ¿no? O sea, no les convalidaban su curso. Entonces, y yo pensé, oye, entonces voy a crear una universidad, pues. Ese tiempo, crear una universidad todavía no era, ¿cómo te puedo decir? Había una ley anterior de que el que creaba una universidad, dentro de 5 años ya entra a la comunidad universitaria. Y el promotor era una parte más de la... Entonces no había mucho incentivo, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso, presentamos el proyecto al Congreso y fuimos los primeros con esa mentalidad de que era una universidad para que los alumnos de instituto complementen sus estudios para ser profesionales universitarios. No todo, lo que desea. Claro. ¿No? Y cuando ya presentamos al Congreso, entendieron, vamos en la Cámara de Diputados, me acuerdo, yo no era congresista todavía, y ahí vino el golpe de Fujimori, y ya estamos yendo más adelante, el 92, en abril. Al ver el golpe, todo se eliminó, a mí me perjudicó y lógicamente ya me quedé en el aire, ¿no? Pero siempre con ese deseo de tener una universidad que complemente a los alumnos de tecnológico para ser profesores universitarios. Y vino el golpe y después ya tú sabes, vino las elecciones del 92 en noviembre, ¿no? Claro. Y ahí es donde postulaste. Bueno, postulé y esa es una... porque fui pedido, porque hasta ese tiempo apoyaba como privado mucho mis colegios, a Madre de Dios, con donaciones, con computadoras, sin ninguna intención política. Cuando vino el golpe, acuérdate, tú eres muy muchacha, pero el abril del año 92, Fujimori, ante la crisis política profunda del país a nivel de Sendero Luminoso, de guerras, de MRTA, en donde tú no podías salir a Lima, ya a las 6 de la tarde el centro era tomado por Sendero Luminoso. Claro. Eso hay que acordarse. Prácticamente era un país fallido en todo aspecto. El aspecto político, económico, éramos unos apestados del mundo, ¿no? No había préstamos por ningún motivo, ¿no? Entonces... tú salías al extranjero y el extranjero te supervisaban hasta el último porque te querían realmente algo peligroso, claro, el peruano. Gente no puede olvidar esa situación. Entonces llega Fujimori y él da este golpe, hay que decirlo con sus verdaderas palabras, fue un autogolpe, el 5 de abril del 92. Yo no estaba en el Congreso y luego la organización... la OEA le exige llamar elecciones, tú sabes, ¿no?
y Fujimori llamó elecciones ya para noviembre del año 92. Y en esas elecciones, ahí es donde me solicitan que les apoye, que integre. Me acuerdo que desde el Palacio me llamaron, yo no quería participar porque era un privado que había tenido éxito como instituto, IDAP, todavía no tenía la universidad. Pero yo dije, oye, bueno, no podemos criticar si no actuamos. Siempre te he dicho a ti, ¿no? Si tú no actúas, no critiques. Si tú vas a criticar, actúa y a ver en la cancha demuestra. Entonces aceptamos al final, básicamente, por algunas cosas importantes. Uno, en ese momento, Madre de Dios nos habían unido con Cusco y Apurímac. Éramos la región Inca. Y todo Madre de Dios estaba en contra. Entonces, mi punto importante, desactivar esa unión, volver a ser Madre de Dios como región, ya sea como región, como departamento, ¿me entiendes? Además, qué beneficio, porque ahí recién era una cosa negativa. Iban a tener sus propias autoridades y su propio presupuesto. Y ese es un punto. Otro punto era la universidad. El pueblo anhelaba tener una universidad nacional, no privada, nacional, porque ahí no se puede pagar pues una pensión. Lógico. Eso lo podemos crear, una universidad nacional, una autonomía para Madre de Dios. Otro punto es que Madre de Dios necesitaba más división política, distritos. ¿No? Entonces eso también nos animó. Entonces, y presupuesto, tenía mejor ese tiempo, no llega ni a 7 millones de soles. Imagínate la diferencia, y quizás ahora tenemos como 350 millones de soles, ¿no? Entonces dije, oye, voy a probar. Y aceptamos, y lógicamente se modificó en el sentido que eran 80 nomás los representantes, acuérdate. Antes eran 240. Y dentro de los 80 yo tuve el número 79, casi el último, ¿no? Pero postulamos y mi fórmula, mejor dicho, que yo apoyé en ese tiempo al gobierno de Fujimori, sacó 44. De los 80, 44 eran de la lista de... ¿Y sé qué número yo salí, no? 43. Esa es una anécdota, ¿no? Claro. Así que, Padre, y eso no tuve lujo que tú eres número 3, ¿eh? Padre, y esto es una demostración que mucha gente dice que siendo parte del legislativo no puedes tomar decisiones en cuanto al presupuesto, pero sí puedes promoverlo y que la iniciativa lo tome el Ejecutivo. Yo creo que es un error decir que el congresista no tiene iniciativa en el sentido de que no va a firmar un cheque. Así es. Pero el congresista, su función es coordinar con todas las autoridades y el pueblo y las necesidades. Y esas necesidades, canalizarlo al Ejecutivo, pero no canalizarlo bien, no canalizarlo en el sentido, no. Hacerlo firmar a los alcaldes, a las regiones, y eso, llevarlo al ministro, al Congreso, y que diga la posibilidad y se comprometa. ¿Se puede o no se puede hacer? Así es. Así creamos la universidad, así creamos el Poder Judicial a nivel superior, la Fiscalía a nivel superior, la autonomía de Madre de Dios, ¿no? Entonces todo lo creamos con una coordinación de alcaldes, de autoridades regionales, ¿no? Y una coordinación con el Ejecutivo y lógicamente planteando de igual a igual a un ministro. Así es, porque uno como congresista y tú vas a ser congresista, uno no es ni más ni menos que el ministro, pero tiene esa fuerza y esa capacidad que te da la Constitución de convocarlo al Congreso y él tiene que demostrar de que el proyecto que tú estás planteando es factible o no es factible, pero que lo demuestre. Entonces, yo creo que esa parte sí, el congresista tiene muchas posibilidades para poder hacer mucho por su pueblo, ¿no? A través del Ejecutivo.
Así es una función que tiene que ser articulada, como tú dices, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y con el ejecutivo. O sea, que digan de que no se puede realizar ciertas cosas, es mentira. Si uno está ahí pujante hasta el final, si se demuestra, como dice mi padre, ahí en el Congreso, que es factible tal proyecto, se hace. Claro que puede demostrarse que no es factible. Ajá. Entonces, tú como congresista tienes que aceptarlo, pero te tiene que demostrar, ¿me entiendes? Entonces, y eso se siente en el pueblo, se siente en la empatía que tú vas a tener con los ciudadanos. Ellos te van a ayudar. Pero si un congresista va para servirse de forma personal, para una gestión privada, para un beneficio familiar, realmente es horrible. Es terrible. Y es lo que nos ha traído al desprestigio a todos los congresos. He visto muchos, que se aprovechan del cargo en el sentido de doblar los sueldos o poner un gasto por otro. Entonces, ahí yo estoy seguro, bueno, tú con tu formación jamás caerás, pero cuando uno hace las cosas bien, tú vas a terminar y toda la vida te van a saludar como congresista de la República. Así es, mucha gente, padre, me dice, sí, ¿por qué te animas a postular al Congreso cuando está tan mal visto, cuando tiene mala reputación? Y yo le digo, bueno, yo tengo un ejemplo que es el tuyo. Y hasta la fecha tú sigues apoyando a todos tus paisanos, a toda tu gente. Todos los años vas, haces obras sociales, tienes una asociación que es AEMI, que sigue apoyando a tus paisanos para que puedan tener una educación de calidad. Entonces, por eso creo que el político no muere nunca. El político tiene que, no solamente en campaña y en gestión, sino después. Y como lo he visto de cerca, es lo mismo que yo quiero plantear cuando yo llegue al Congreso. No solamente quedándome ahí, sino que es algo que quiero que sea una continuidad para siempre. Así es, hija, porque yo creo de que uno ha venido a este mundo para servir a los demás. Lógicamente que tienen que tener sus condiciones, su familia, en mi caso, mis hijos, que estén de lo mejor, ¿no? Toda la familia, pero no te puedes quedar ahí. Claro. Hay todo un país, hay todo una comunidad que necesita un impulso, necesita un ejemplo. Y si tú no entras en política y tienes mucho éxito, ya sea privado, económico, pero después te vas a decir, eso es tuyo, pero ¿qué has dado? ¿Qué has aportado? Tú mismo te vas a criticar después cuando ya tengas muchos años, tú estás muy joven, te vas a sentir no bien realizado. En cambio, ahora, 5 años, aunque sea 5 años, yo te exigí porque tú no querías aceptar. Entonces, aunque sea 5 años, pero 5 años ya en servicio es como... Me insististe y tenías razón. Es como el servicio militar obligatorio, ¿no? Estás dando un servicio, hija, porque realmente como... a veces te escucho, efectivamente, si ya lo ves en el plano económico, no es pues, pero lo importante que estás dando una cosa interior tuya a lo demás. Así es. Entonces, eso te va a servir, aunque sea 5 años, te dije tú, ya no sigas. Ahora, si te gusta, si tú ves que hay que hacer más, continúa. Además, si vamos poco a poco recuperando la confianza del pueblo, esos 5 años, hija, nunca te vas a olvidar. Tú toda tu vida vas a ser la congresista, la excongresista y ha hecho tales obras y te va a servir para tu orgullo y demostrar a otros que sí se puede entrar y salir limpio. Así es. Por eso me dicen, oye, entonces he estado con un gobierno corrupto de Fujimori. Oye, en buena hora, pero no me he corrompido. Es como yo estuve en el lodo, pues salió limpio. Así es. Quiere decir que cualquier tipo de gobierno que me toque, nunca me van a corromper, porque era fácil corromperse. Exacto. Entonces, tú, estando los 5 años, no solamente hay que estar, hay que salir limpio.
Eso es lo más importante. ¿Me entiendes? Y eso es para toda tu vida. El concepto, estos son los tips, los mejores tips que me puedo llevar para ir, si es que Dios mediante llego al Congreso. Mi papá pudo haber estado en un partido que terminó Al siendo final se corrompió. corrupto, Sí, así es. pero él salió de ese lodo Porque el año 2000 ya totalmente salimos. limpio. Claro. Así es. Eso es muy importante recalcarlo. Padre, eres una persona tan exitosa que hoy tienes una nueva universidad. Bueno, gracias. ¿Sí? La Universidad Privada Peruana Alemana, UPAL. Entonces, eres un ejemplo de que eres un provinciano emergente y que sí se puede, si es que tienes todas las ganas de hacerlo, la actitud, pero ¿qué es lo que falta? Apoyo del Estado. Si hubiera más apoyo del Estado, hubieran más Roger Amurús. Es difícil llegar a ese punto. Todos los peruanos quieren llegar al éxito, pero se sienten con muchas trabas por culpa del Estado en el que estamos. Sí, pero es posible. Con apoyo del Estado, por supuesto, que explosionaría. Ajá. Pero muchas veces entran personas que no creen en esto, ¿no? Entonces creen que uno entra al Congreso y ya le tienen que rendir honores, que tienen que limpiarle el piso. No, uno es el servidor Nosotros público. trabajamos para el pueblo, para la gente. Debía llegar personas que hayan visto esos cambios, ¿no? Que sientan realmente dentro de ellos que están para servir. Por eso yo te dije, entra, hija, porque quiero que tú seas, y ya lo eres, pero a nivel público, no solo a nivel privado, a nivel público seas una continuidad. Por eso le dije a la Madre de Dios, Rosely va a ser una congresista, está bien por Lima, pero es una congresista nacional. Claro. Y va a haber por Madre de Dios y otros problemas del Perú. Claro, porque lo dice la Constitución, ¿no? Tienes mucha fuerza y yo sé que vas a hacer valer esa fortaleza y ese amparo que te da la Constitución, pero siempre y cuando seas honesta contigo misma. Porque es difícil cuando uno ya tiene alguna componenda, como la cochinada que ha sucedido con los contratos pues, de Odebrecht o de otras compañías, y uno esté metido, ya tu fuerza interior se opaca y tú andas camuflado y no vas a poder hacer grandes cosas. Exacto. Entonces, cuando uno está limpio, Está con la cabeza alto. crece tu fortaleza. Y yo estoy seguro que tú lo vas a Si tengo el hacer mejor muy ejemplo. bien. Bueno, padre, ha sido de verdad un honor siempre. Obviamente es mi padre, vivo orgullosa, para mí es mi héroe, es mi guía, es muchas cosas para mí. Me siento conmovida, padre, de verdad. Esta última entrevista es muy importante para mí. Yo vivo orgullosa de ti, de lo que has logrado, el gran empresario que eres, y gracias por ese ejemplo que me das. Y para adelante. Y para adelante. ¿El número? El número, los invito este 11 de abril a marcar el número 3 de Avanza País con Hernando de Soto, y acá tengo al mejor maestro, Roger Amurús. Adelante. Gracias, padre.